Mi hermano me traicionó, mi novia me engañó y mi esposa me destruyó. Hasta que descubrí la verdad. Desde que tengo memoria, siempre me he sentido a la sombra de mi hermano mayor, Sam. Él, con sus 34 años, era visto como el hijo ejemplar, el orgullo de mis padres, aquel que parecía no cometer errores y que todo lo que tocaba se convertía en un logro. Yo, con 31, llevaba sobre los hombros la pesada carga de escuchar constantemente el eco de esas comparaciones. Esa voz interna que me repetía una y otra vez que jamás alcanzaría el nivel de excelencia que Sam mostraba ante el mundo. Era como vivir en un escenario en el que él brillaba con reflectores y yo apenas lograba mantenerme en la penumbra de un rincón. No era solo una cuestión de recibir menos cariño, sino una sensación constante, casi como una radiación invisible que me perseguía a todas partes y que me recordaba que, a ojos de la familia, yo nunca era suficiente. Crecimos en un hogar modesto, de clase media en un vecindario tranquilo. Papá se ganaba la vida como capataz de construcción, mientras mamá trabajaba como secretaria en una escuela primaria. Todo lo que teníamos era fruto de su esfuerzo, aunque la balanza del sacrificio siempre parecía inclinarse hacia un solo lado, el de Sam. Ellos se privaron de muchas cosas para que mi hermano pudiera estudiar administración, convencidos de que ese era el camino más seguro y prometedor. Mientras tanto, a mí me tocó pedir préstamos y endeudarme para poder cursar mi carrera en diseño gráfico. Tu hermano necesita más apoyo, tú puedes arreglártela solo, solía repetir mamá como un mantra. Esa frase se convirtió en una especie de traducción oficial de lo que en realidad querían decir, el futuro de Sam era más importante que el mío. Y mi camino debía recorrerse con las migajas de atención que quedaban disponibles. Desde niño tuve que aprender a aceptar ese papel secundario. Recuerdo que cuando tenía 9 años, Sam arruinó mi PlayStation, la única consola que tenía, un regalo que me había hecho un tío antes de irse a vivir al extranjero. Yo había invertido meses de ahorros en ella, era lo más preciado que poseía. Él, en medio de una reunión con sus amigos, derramó una bebida energética sobre la consola mientras se la mostraba. Al día siguiente, en vez de reprenderlo, mis padres minimizaron el accidente y me obligaron a entregar el dinero que había recibido en mi cumpleaños para comprarle un teléfono nuevo a Sam. Ni siquiera le escuché decir gracias, para él era como si ese derecho le correspondiera por naturaleza, como si el mundo entero debiera compensarle cada error. Cuando cumplí 13 años, pasé todo un verano trabajando bajo un sol sofocante que rondaba los 35 grados. Me dedicaba a cortar césped en el vecindario, ganando cada billete con sudor y ampollas en las manos. Después de semanas de esfuerzo, logré comprarme una bicicleta de color plateado, sencilla pero significativa, porque representaba mi propio sacrificio. No era un lujo, pero era mía, el símbolo de que podía conseguir cosas con mi propio empeño. Apenas 2 días después, Sam decidió tomarla prestada sin pedirme permiso, convencido de que tenía todo el derecho del mundo a usar lo que era mío. Lo hizo para impresionar a una chica del barrio y, cuando me la devolvió, la encontré con los neumáticos deformados y el marco agrietado. Para mí fue devastador. Papá apenas encogió los hombros diciendo que eran cosas que pasaban, como si mi esfuerzo valiera nada, mientras mamá me reprochaba que estaba exagerando y me soltó aquella frase que tantas veces repetía. Eres demasiado materialista, tu hermano tiene metas mucho más grandes que tú. La secundaria fue todavía más amarga. Allí tuve mi primera novia, Amber, una chica sensible, con inclinaciones artísticas, que decía admirar mi cabello teñido y mis dibujos arriesgados. Yo sentía que ella me veía de un modo diferente, como alguien especial. Sin embargo, una noche la vi besándose con Sam en su auto. Fue como si el suelo se abriera bajo mis pies. Cuando lo enfrenté, él se excusó con frialdad, diciendo que Amber ni siquiera me valoraba realmente y que estaba mejor con alguien como él. Lo más doloroso no fue el acto en sí, sino la reacción de mis padres.
En vez de darme apoyo, me recomendaron que aprendiera de Sam, que lo observara y siguiera sus pasos para mantener interesadas a las chicas, como si lo que yo sentía no tuviera importancia. Aquello fue la gota que derramó el vaso. Al terminar la secundaria, tomé una decisión que había venido madurando en silencio durante años: alejarme de ellos. Me mudé a unos 65 kilómetros de casa, lo suficiente para que mis padres sintieran el vacío de mi ausencia, pero no tan lejos como para cortar todo contacto de manera definitiva. Era una especie de equilibrio extraño entre querer independencia y a la vez conservar un hilo de pertenencia. Conseguí un empleo en una pequeña agencia de marketing, donde cobraba alrededor de $43,000 al año. No era una fortuna, pero era suficiente para sostenerme. Alquilé un apartamento de un solo dormitorio en una zona llamada West Side Edge. Era un lugar sencillo, paredes en tono beige y moqueta estándar, nada espectacular, pero era mío. Lo decoré con mis ilustraciones y pósteres antiguos de cine que había coleccionado desde la adolescencia. Por primera vez, Sam no tenía acceso a mi espacio, no podía irrumpir y adueñarse de mis cosas. Mis interacciones con la familia quedaron reducidas a cumpleaños y festividades, reuniones en las que inevitablemente debía soportar las comparaciones de siempre. Escuchar cómo celebraban los ascensos de Sam en la empresa Jackson Financial Services, cómo aplaudían sus bonos anuales y sus viajes de negocios, mientras yo permanecía en silencio, invisible en la mesa. Como un mueble más que nadie nota si está o no. Las preguntas eran siempre las mismas, como si me examinaran: ¿ya escuchaste del bono de Sam este año? ¿Y tú por qué no buscas un trabajo con más proyección? Era como si mi vida y mis logros nunca fueran suficientes, como si estuviera condenado a ser el contraste gris frente a su brillo dorado. Todo cambió una tarde aparentemente común, en la que entré a un pequeño café del centro donde artistas locales exhibían sus obras. Yo solía pasar por allí para inspirarme, pero esa vez algo distinto sucedió. Entre las pinturas y las fotografías colgadas en las paredes, Natalie se detuvo frente a una de mis series de ilustraciones urbanas. Observaba cada trazo con tanta atención que parecía que las calles dibujadas en mis bocetos cobraban vida en sus ojos. Su mirada era de un tono avellana que variaba con la luz, a veces cálida, a veces intensa, y su risa tenía ese efecto contagioso que hacía que cualquiera a su alrededor terminara sonriendo. Se acercó y, con una sinceridad desarmante, me dijo: tienes un don para captar los detalles que los demás suelen pasar por alto. Aquellas palabras atravesaron la coraza de inseguridad que había llevado conmigo durante años. Por primera vez, me sentí validado no por comparación con Sam, sino por lo que yo realmente era capaz de crear. A partir de ese momento, todo cambió. Natalie y yo comenzamos a salir, y cada encuentro se transformó en una chispa de motivación para seguir adelante con mis proyectos y mis sueños. Tras un año de relación, decidimos mudarnos juntos. Encontramos un pequeño pero acogedor departamento de 2 habitaciones en Parkview, Queens. No era grande, pero estaba lleno de posibilidades y, sobre todo, de planes compartidos. Dividíamos el alquiler, las cuentas y los gastos, pero también repartíamos los sueños, los anhelos y hasta las noches de desvelo riendo por tonterías. Yo, por mi parte, había empezado a trabajar como diseñador freelance, construyendo poco a poco una cartera de clientes que me permitía sentir que avanzaba hacia algo propio, algo genuino que no dependía de la sombra de Sam. Esa etapa fue la más auténtica de mi vida. Tenía un espacio mío, una pareja que parecía comprenderme y una carrera que, aunque aún en construcción, me pertenecía completamente. Sentía que por fin había alcanzado algo sólido, una base que no podía ser vulnerada por la intromisión constante de mi hermano. Era mi mundo, construido con mis propias manos, con mis propias decisiones, y nadie podía arrebatarme esa sensación de plenitud, o al menos eso era lo que ingenuamente creía. La ilusión comenzó a resquebrajarse un martes de octubre. Aquella tarde,
terminé mi jornada antes de lo previsto y decidí sorprender a Natalie preparando su plato favorito, pasta al pesto, con esa receta que tanto le encantaba. Regresé a casa cargado de ingredientes y con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, al abrir la puerta del departamento, un extraño presentimiento se apoderó de mí. El ambiente estaba distinto, pesado. Sobre la mesa de la sala había 2 vasos con agua, y en la entrada descubrí unos zapatos de cuero caros que no eran míos. El corazón me dio un vuelco. Caminé despacio hacia nuestro dormitorio, y antes de llegar, escuché una risa femenina que me heló la sangre. Esa risa era la de Natalie, pero no era conmigo con quien compartía esa alegría. Cuando abrí la puerta, allí estaba Sam, sentado en mi cama con un traje elegante y una camisa a medio desabotonar, bebiendo de la botella de sidra espumosa de $90 que yo había guardado para nuestro aniversario. Y a su lado, Natalie, semidesnuda, envuelta apenas en mi camiseta favorita, con el maquillaje corrido y una expresión que mezclaba sorpresa y desdén. La escena parecía sacada de una pesadilla. Sam, con esa misma sonrisa arrogante que siempre había usado para recordarme mi lugar en la familia, alzó su copa y con tono burlón soltó: «Mira quién aparece antes de lo planeado». La abeja obrera regresando temprano a su colmena. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Natalie, en lugar de mostrar culpa, parpadeó un par de veces y luego me miró con desprecio, como si yo fuera un intruso en mi propio hogar. «Pensé que no volverías hasta más tarde», me reprochó, con la voz impregnada de fastidio, como si yo fuera el que estaba interrumpiendo una cita normal. Sam se puso de pie con toda la calma del mundo, como si estuviera en territorio conquistado. Me rodeó los hombros con un gesto falso de camaradería, como si quisiera exhibirme como un hermano menor indefenso. El reloj Rolex de $12,000 que llevaba en la muñeca brillaba bajo la luz del pasillo, un recordatorio material de todas las veces que me habían restregado en la cara que su vida era más exitosa que la mía. Se inclinó hacia mí y me susurró con descaro: «Tranquilo, hermano, no hagas un escándalo. Te estamos haciendo un favor». Las palabras me quemaron la garganta. Apreté los dientes y apenas logré articular un favor, con voz quebrada. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia contenida que me pedía a gritos perder el control y golpearlo allí mismo. Su sonrisa, esa mueca perfecta que siempre llevaba como trofeo, solo avivaba más mi furia. Sam se acercó aún más, con ese aire de superioridad que destilaba soberbia, y lo suficientemente alto para que Natalie pudiera escucharlo, murmuró: «Admítelo, siempre serás el segundo en esta familia». Nat merece un hombre de verdad, no un artista fracasado de 31 años que sigue soñando con hacerse notar. Lo peor no fueron esas frases venenosas, sino la reacción de Natalie. En sus ojos ya no había cariño ni duda, solo un brillo frío que confirmaba que estaba de acuerdo con él. Fue entonces cuando Sam soltó una carcajada cruel, una risa áspera y desconocida para mí, que resonó en cada rincón del apartamento. Acto seguido, se dirigió a mi armario como si fuese suyo y empezó a sacar mi ropa, lanzándola al suelo con desdén, como si fueran trapos viejos sin valor. Con un manotazo arrojó también mi portafolio de diseños, aquel que guardaba mis ilustraciones originales, muchas de ellas creadas pensando en Natalie, como tributos silenciosos a nuestro amor. Lo dejó caer al piso con desprecio y, mirándome con superioridad, escupió: «Tu hermano gana 3 veces lo que tú y no anda lloriqueando por principios artísticos. ¿De qué sirven tus dibujos cuando puedes pagarte todos los caprichos que quieras?». Con toda la intención del mundo, tomó la fotografía de nuestras primeras vacaciones juntos, aquella en la que estábamos sonriendo frente al mar, y la lanzó al suelo. El vidrio del marco se rompió en 1000 pedazos, y ese crujido me retumbó en el pecho como si fuese mi corazón el que se astillaba. Cada palabra de Sam era un puñal que hundía más y más.
2 años de tu vida desperdiciados con alguien que ni siquiera sabe cómo pedir un aumento, mientras yo cierro contratos que tú jamás lograrás en 5 años, remató, con una crueldad que me dejó paralizado. Incapaz de reaccionar, mientras veía cómo destruían no solo mis cosas, sino también mi historia y mi dignidad frente a mis propios ojos. Lo que vino después fue aún más humillante. Sin mostrar la más mínima vergüenza, Sam se acercó a Natalie, la tomó de la cintura como si fuera un trofeo recién conquistado y comenzó a besarle el cuello con un gesto calculado, asegurándose de que yo presenciara cada movimiento. Era una puñalada más, una demostración de poder. Recoge tus cosas y desaparece, hermanito, soltó con voz firme, como si fuera una orden. Después salió de la habitación con paso triunfante, como si hubiera ganado una batalla que yo ni siquiera había querido pelear. Mi mente era un torbellino. Sin pensar demasiado, empecé a empacar lo poco que podía llevarme. Metí en mi mochila algo de ropa, mi portátil, el disco duro donde guardaba mis proyectos de diseño y una pequeña caja con fotografías familiares que para mí eran irreemplazables. El resto, los muebles, los libros, los adornos, todo lo que había formado parte de ese hogar, lo dejé atrás, como si hubiese perdido valor en cuestión de segundos. Cuando crucé la puerta, afuera llovía con una fuerza inusitada, como si el cielo mismo estuviera llorando conmigo. Caminé sin rumbo durante varias cuadras, empapado hasta los huesos, con la garganta hecha un nudo y los ojos ardiendo por la impotencia. Fue entonces cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sam: dejé parte de tu basura en el pasillo. Si mañana sigue ahí, va directo al contenedor. Y gracias por entregarme a Natalie. Ese texto fue el golpe final. No solo me había arrebatado a mi pareja en mi propio apartamento, sino que además se burlaba, como si mi dolor fuese una broma para él. Esa noche terminé durmiendo en el diminuto estudio de mi amigo Dave, un lugar tan pequeño que apenas cabía un sofá-cama y una cocina de un solo mueble. Pero en ese instante, ese espacio se convirtió en mi refugio, un rincón seguro en medio de la tormenta. Dave, sin hacer demasiadas preguntas, me recibió con un gesto de comprensión. Me ofreció una bebida fría y, cuando estuve listo para hablar, se limitó a escuchar en silencio. No intentó darme consejos vacíos ni frases de ánimo que solo hubiesen sonado huecas. De vez en cuando murmuraba entre dientes: «¡Qué idiota, qué basura de persona!». Eso era suficiente. No necesitaba discursos motivacionales, solo que alguien reconociera el desastre en el que me encontraba. Durante la semana que siguió, Dave fue mi sostén. Una tarde, mientras revisábamos su celular, me mostró algo que me derrumbó aún más. «No deberías verlo, pero tienes que saberlo», dijo con seriedad. En la pantalla estaba el perfil de Instagram de Natalie, rebosante de nuevas fotos. En una de ellas aparecía con Sam, sonrientes, cenando en el mismo restaurante al que yo la había llevado en nuestro segundo aniversario. Lo peor fue notar que ella lucía el reloj que yo había ahorrado meses para regalarle. El pie de foto decía: «He desbloqueado mi verdadero valor, subiendo de nivel, adiós a lo que me retenía». Las palabras me perforaron como balas. Y los comentarios no fueron mejores. Un amigo le preguntó qué había pasado y Natalie respondió: «Al fin entendí que merezco algo mejor». Los niños juegan, los hombres de verdad actúan. Sam, como si necesitara remarcar su victoria, comentó: «Gracias por la ropa de segunda mano». A lo que ella, con un tono cruel y burlón, añadió: «Casi sin uso y fácil de mejorar». Cada línea era como leer mi propia condena pública. Me sentí como un objeto descartado, como un coche viejo al que esperan repintar para que vuelva a lucir nuevo. No sabía qué responder cuando mis conocidos me preguntaban qué había pasado. La vergüenza y la rabia me consumían en silencio. Las siguientes semanas fueron un descenso lento hacia un vacío que parecía no tener fin. Apenas podía dormir,
y cuando lo lograba, las imágenes de Natalie riendo con Sam se colaban en mis sueños como una tortura repetida. La comida me sabía a ceniza, en 2 semanas había perdido casi 5 kilos. Cada vez que me miraba al espejo veía un reflejo distinto, ojeras profundas, hombros caídos, una versión apagada de mí mismo que apenas reconocía. En la agencia de marketing donde trabajaba, mi jefe notó de inmediato mi deterioro. Un día me llamó a su oficina y con tono serio me dijo, Ryan, tu trabajo ha bajado mucho de calidad. Algo está pasando contigo. No pude darle detalles, apenas balbuceé que estaba pasando por un mal momento personal. Pero él no insistió, y esa compasión silenciosa, aunque mínima, fue un recordatorio de que había tocado fondo. Como si eso no fuera suficiente, una llamada de mi madre terminó por destrozar lo poco que quedaba de mi estabilidad. Me pedía que asistiera a una cena familiar el domingo. Intenté excusarme, pero la voz de mi padre se coló firme por el altavoz, Ryan, esto es importante. La familia debe permanecer unida pase lo que pase. Ya hubo un malentendido, pero es momento de comportarnos como adultos. Aquello me dejó sin aire. Con la voz quebrada, les confesé que Sam se había acostado con Natalie en nuestro propio apartamento, que lo descubrí con mis propios ojos. El silencio al otro lado fue ensordecedor. Pasaron segundos eternos hasta que mi padre suspiró y respondió con una frialdad helada, estas cosas suceden, hijo. Tal vez Natalie comprendió que tú y Sam tenían más en común de lo que imaginabas. Encontrarás a alguien de tu nivel. Me quedé paralizado. No era solo que no me creyeran, era que justificaban la traición como si yo fuese el culpable de todo. Aún así, me obligué a ir a aquella cena, aunque sabía que era una forma de masoquismo. Al llegar, el ambiente era surrealista. Mi madre colmaba de atenciones a Natalie, como si nada hubiera pasado. Mi padre asentía cada palabra de Sam como si fuera un sabio de quien debían aprender. Y Natalie, como si necesitara remarcar su triunfo, lucía un collar cuyo valor superaba con creces lo que yo pagaba de alquiler en un mes. Entonces, como si no fuera suficiente humillación, anunciaron la gran noticia, Sam y Natalie se mudarían a los condominios de Oakich. Lo dijeron con orgullo, como si estuvieran compartiendo un logro digno de admiración. Esa declaración fue como una puñalada extra, porque Oakich era precisamente el lugar en el que yo había empezado a ahorrar para pedirle matrimonio a Natalie. Sam me miró con suficiencia, como disfrutando del momento, y comentó con tono altanero, unidad de esquina con balcón, disponible por $450,000. Casi la cerré ayer. Sentí la mano de mi madre clavándose en mi hombro, como un recordatorio físico de su presión, esperando que dijera algo. Pero de mi padre solo obtuve una mirada cargada de decepción, como si yo hubiera fallado una vez más. Entonces Sam, con su eterna sonrisa, cortó su bistec y remató con sarcasmo, ¿y ese sofá de Dave? Dicen que es bastante duro. Quizá deberías haberte esforzado más si querías conservar tu piso y a tu chica. Me limité a masticar en silencio, tragando con dificultad la comida, luchando contra las lágrimas que amenazaban con escapar. Cada palabra, cada gesto, me hundía un poco más en un abismo del que no sabía si podría salir. Buscando un respiro en medio de aquella farsa disfrazada de cena familiar, me excusé y me encerré en el despacho de mi padre. Necesitaba alejarme de las miradas, de las risas y del aplauso constante hacia Sam y Natalie. Me hundí en el viejo sillón de cuero de mi padre, ese que siempre había considerado un símbolo de autoridad, y, casi sin querer, al golpear el ratón de la computadora, la pantalla cobró vida. Lo que vi me dejó perplejo. Había decenas de pestañas abiertas con correos electrónicos, un caos digital que reflejaba la costumbre de mi padre de nunca cerrar nada. Uno de los asuntos resaltaba más que los demás, Tier Q Order Compliance Review of Advisory Accounts. Intenté apartar la vista, pero la curiosidad fue más fuerte.
Al abrirlo, me encontré con una cadena de correos entre Sam y una tal Linda Blackwell, quien pertenecía al departamento de cumplimiento de la firma donde él trabajaba. En un principio, todo parecía ser jerga corporativa, esos mensajes impersonales llenos de tecnicismos financieros. Sin embargo, las respuestas de Sam tenían un tono arrogante, despectivo, como si se sintiera intocable, como si incluso ante los supervisores pudiera imponer su estilo. Intrigado, empecé a revisar más. Navegué por aquel mar de mensajes acumulados y descubrí detalles inquietantes. Había correos donde Sam pedía a mi padre que le imprimiera documentos porque la impresora de la oficina no funcionaba. Aquello me llamó la atención. Los papeles adjuntos eran extractos de cuentas de clientes, pero al revisarlos con detenimiento, noté irregularidades sutiles, márgenes desalineados, tipografías que cambiaban levemente entre páginas. Formatos que no encajaban. Como diseñador gráfico, mi ojo estaba entrenado para detectar fallas en la presentación, y esas pequeñas inconsistencias encendieron todas mis alarmas. Movido por una mezcla de ira y sospecha, seguí investigando en silencio. Mientras afuera reían y brindaban, yo desentrañaba un rompecabezas oculto en aquel buzón digital. Cuanto más avanzaba, más evidente se volvía que Sam no era solo un hermano traidor en lo personal, sino que también estaba jugando sucio en lo profesional. Finalmente, di con el hallazgo que me confirmó lo que ya temía. Había un correo en copia oculta, enviado por error a la dirección de mi padre, donde Sam adjuntaba dos archivos, uno era un PDF oficial destinado a un cliente llamado Williams. El otro parecía ser la versión verdadera. Abrí ambos documentos y los puse lado a lado. Aunque correspondían al mismo cliente, con el mismo número de cuenta y la misma fecha, los saldos no coincidían en absoluto. En el archivo oficial se mostraban $478.952, mientras que el real apenas llegaba a $116.283. La diferencia era abismal. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era un simple descuido ni un error administrativo, era un fraude deliberado. Pasé la siguiente hora revisando correos más antiguos, y poco a poco se dibujó un patrón. Sam no estaba robando a lo grande en una sola operación, lo hacía a través de comisiones disfrazadas, transferencias de ajuste y pequeños retiros periódicos que erosionaban las cuentas de clientes. La mayoría de ellos ancianos que no tenían la capacidad de revisar minuciosamente sus estados financieros. Cada mensaje, cada archivo, era un ladrillo más en el muro de su engaño. Allí, frente a esa pantalla, entendí que mi hermano no solo había destrozado mi vida sentimental y mi dignidad, sino que además estaba construyendo su éxito profesional sobre las espaldas de personas indefensas. Una mezcla de rabia, asco y una necesidad urgente de justicia comenzó a crecer dentro de mí. Por primera vez en años, sentí que podía revertir la balanza, que existía una manera de poner fin a su reinado de arrogancia y destrucción. Mientras aún contemplaba la pantalla iluminada por aquel correo, escuché un crujido en la puerta. Giré la cabeza y ahí estaba Natalie, recostada contra el marco, con los brazos cruzados y una expresión de reproche en el rostro. Era como si su sola presencia buscara recordarme que ya no tenía un lugar en esa casa ni en esa familia. Cerré de golpe las pestañas de la computadora e intenté sonar sereno, solo necesito un poco de espacio. Pero ella, con esa mirada altiva que había reemplazado al cariño de antaño, soltó condescendiente, por eso no asumes la realidad, Ryan. Sam toma lo que quiere y por eso triunfa. Tú sigues siendo, tú. Al alejarse, la escuché susurrar una palabra que me atravesó como un cuchillo, patético. Esa noche no pegué ojo. Me revolvía en la cama improvisada del estudio de Dave, atormentado por lo que había descubierto. Mi hermano no solo me había arrebatado a Natalie ni había arruinado años de mi vida, sino que estaba robando a personas mayores, ancianos que habían confiado en él su seguridad financiera, los ahorros de toda una vida. Lo irónico era que,
tal como había hecho conmigo en lo personal, Sam siempre se llevaba lo que no le pertenecía. Pero esta vez no se trataba de un capricho o de un juego de poder, era un crimen. Pasaron 3 días en los que apenas podía concentrarme. Hasta que una tarde, mientras me encontraba en el diminuto apartamento de Dave, recibí la visita inesperada de una mujer que apenas conocía de nombre. Se presentó como Jessica, compañera de trabajo de Natalie en el bufete. Su voz temblaba, sus manos estaban inquietas, como si hubiera tenido que reunir todo el valor del mundo para dar ese paso. Se sentó en el borde del sofá y me dijo, no sabía si venir, pero merece que lo sepas. Lo que Jessica me contó cambió por completo mi percepción de la situación. Me mostró fotografías en su celular de regalos lujosos que Sam le había enviado en secreto, bolsos de diseñador, cenas en restaurantes exclusivos, joyas. Llevaban viéndose 7 meses a escondidas, haciéndose pasar por interminables reuniones de networking y cenas de trabajo. Para ella, Sam había sido un escalón, una aventura conveniente, hasta que apareció alguien más útil. Cuando le pregunté por Natalie, bajó la mirada y con un tono cargado de vergüenza dijo, peor aún, él la convenció de persuadir a tu abuela para transferirle su fondo de jubilación. Le prometió que duplicaría su capital. El aire se me fue de los pulmones. Mi abuela padecía demencia avanzada, apenas entendía lo que firmaba. Sam no solo había manipulado a Natalie, sino que también estaba explotando la vulnerabilidad de una anciana indefensa, de nuestra propia sangre. Mis manos se cerraron en puños mientras sentía un frío recorrerme las venas. Ya no se trataba de venganza personal ni de una traición de pareja, era un crimen atroz contra mi familia y contra personas inocentes. En ese momento, lo supe con absoluta claridad. Ya no podía quedarme quieto. Tenía que actuar, aunque eso significara enfrentar al monstruo en el que Sam se había convertido. Y esta vez no solo sería por mí, sino por todos aquellos a quienes había engañado. Ese mismo fin de semana regresé a la casa de mis padres bajo un pretexto simple, recoger unos papeles que supuestamente necesitaba para una nueva solicitud de vivienda. El ambiente estaba en silencio, salvo por una voz que se filtraba desde la cocina. Era Sam, hablando por teléfono. Me quedé quieto, escuchando desde el pasillo, y lo que oí confirmó todos mis peores temores. Reía mientras se jactaba de su última hazaña, ha sido la estafa más sencilla de toda mi carrera. Estos viejos no tienen idea de lo que firmaron. La próxima semana desvío otro $500,000 y ni siquiera se enterarán. El tono de su voz era el de alguien completamente confiado, convencido de que jamás lo atraparían. Hablaba de abrir cuentas en paraísos fiscales, de desaparecer cuando ya hubiera reunido suficiente dinero. Incluso se permitió llamar a Natalie un trofeo pasajero, mencionando que pronto tendría nuevas mujeres a su disposición una vez cerrara su gran negocio con Deutsche Bank. Cada palabra era un recordatorio de lo que realmente era, un depredador sin escrúpulos que devoraba todo lo que tocaba. Lo peor fue cuando mencionó a mis padres. Entre risas, dijo que ellos también habían invertido de buena fe en su fondo especial de clientes, los ahorros de toda su jubilación. Escuchar cómo se burlaba de la ingenuidad de quienes lo habían protegido toda la vida me hizo hervir por dentro. Ryan nunca será más que un perdedor patético. Siempre lo fue y siempre lo será, añadió con desprecio antes de colgar. Esperé escondido hasta que lo vi salir con su raqueta de tenis bajo el brazo, rumbo a una de sus habituales sesiones deportivas. Solo entonces reuní el valor para volver a entrar. Me dirigí al despacho de mi padre con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer escapar de mi pecho. Conecté una memoria USB que llevaba preparada y comencé a copiar todo lo que pude. Correos electrónicos incriminatorios, extractos de cuentas manipulados, informes falsificados, balances reales y ficticios. Firmas de clientes alteradas. Era como destapar un pozo infinito de corrupción. Entre todo ese caos digital, encontré también una fotografía antigua,
Sam y yo de niños, construyendo un castillo de arena en la playa. Yo tendría apenas 5 años y él aún sonreía con inocencia, sin la sombra de la ambición y el veneno que lo consumirían más tarde. Guardé esa foto en mi bolsillo, no como un gesto de nostalgia, sino como un recordatorio de lo que alguna vez fuimos antes de que la ambición lo devorara. Mientras revisaba más a fondo las cuentas familiares, confirmé mis sospechas. Sam había convencido a mis padres de transferir sus $340,000 de jubilación a su supuesto fondo. En otras palabras, no solo había arruinado mi vida personal, también estaba robándole a los propios padres que lo idolatraban. Esa revelación fue la chispa definitiva. Esa noche no me embriagué ni me sumí en la desesperación. Por primera vez en años, sentí claridad absoluta. No podía enfrentar a Sam con gritos ni golpes, porque él siempre se las arreglaba para manipular, girar las cosas a su favor y quedar como el héroe. Esta vez debía ser distinto. Necesitaba un plan frío, meticuloso, imposible de rebatir. Y en mi interior lo supe, había esperado toda una vida para este momento. Durante la semana siguiente, me entregué por completo a la preparación de un plan. No podía permitirme improvisar, porque sabía que Sam era hábil para escabullirse, para manipular a la gente y salir airoso incluso en situaciones donde la verdad estaba en su contra. Así que decidí armarme de paciencia y conocimiento. Pasé noches enteras estudiando manuales de fraudes financieros, protocolos de denuncia ante la SEC, normativas de cumplimiento de firmas de inversión y testimonios de casos anteriores. Cada párrafo que leía era como una brújula que me guiaba hacia el modo exacto en que debía proceder. Dividí mi estrategia en pasos claros, como si fuese un proyecto profesional. El primer paso era recopilar pruebas sin margen de error. Compré un portátil nuevo en un centro comercial lejano, pagué en efectivo y lo configuré utilizando el Wi-Fi público de una biblioteca donde jamás había estado. Creé un correo electrónico bajo identidad falsa, protegido con VPN, y organicé cada archivo con un sistema de cifrado. No dejaría cabos sueltos. El segundo paso fue documentar cada evidencia de manera exhaustiva. No bastaba con guardar los correos, debía clasificarlos por fechas, por clientes, por montos y por irregularidades. Creé carpetas con descripciones precisas y referencias cruzadas. Elaboré un informe en el que detallaba un patrón de cargos no autorizados en 18 cuentas distintas, un historial que mostraba cómo cada movimiento de Sam coincidía con alguno de sus gastos extravagantes. El auto de lujo, el Rolex, la entrada para el condominio en Oakich. Era como construir una radiografía de su corrupción. El tercer paso consistió en resaltar la sofisticación del fraude. Sam no sacaba grandes sumas de golpe, lo hacía en pequeñas dosis, disfrazadas de comisiones administrativas o transferencias de reajuste. Movimientos tan discretos que apenas levantaban sospechas en los sistemas automatizados. Como diseñador gráfico, aproveché mi ojo entrenado para detectar detalles sutiles, márgenes desajustados en documentos, tipografías inconsistentes, referencias alteradas. Cada mínima incoherencia la convertí en una prueba contundente. El cuarto paso fue identificar a las víctimas. Revisando estados de cuenta, confirmé que la mayoría eran clientes de edad avanzada, personas mayores de 60 años con poca o nula capacidad para revisar en detalle sus finanzas. Sam se aprovechaba de esa confianza, presentando resúmenes maquillados, omitiendo cargos y mostrando balances inflados para que creyeran que todo seguía en orden. Esa parte del plan me quemaba el corazón, porque me recordaba a mi propia abuela, vulnerable y manipulada. Finalmente, el quinto paso fue diseñar una estrategia de denuncia múltiple. Sabía que si enviaba toda la información a una sola entidad, corría el riesgo de que alguien dentro de la empresa de Sam encubriera el caso. Así que armé 3 paquetes distintos de pruebas, cada uno con un nivel de detalle diferente. El primero lo preparé para Linda Blackwell, la oficial de cumplimiento interna de Jackson Financial, con los extractos y las transacciones sospechosas.
El segundo lo dirigía al Consejo Regulador Estatal, incluyendo firmas falsificadas y un diagrama que relacionaba cada retiro con las compras de lujo de Sam. Y el tercero, el más completo, lo reservé para la SEC, con toda la información recopilada y correos donde Sam discutía incluso la posibilidad de mudarse a un país sin tratado de extradición, lo que dejaba claro su plan de fuga. Cada envío tendría un formato diferente, con cartas de presentación redactadas en estilos distintos y desde correos imposibles de rastrear. Si alguien intentaba buscar un origen común, no lo encontraría. Por primera vez en mi vida, sentía que llevaba la delantera. Ya no era el hermano menor al que todos subestimaban, el que debía soportar humillaciones en silencio. Ahora era yo quien estaba preparando la jugada final. Con las pruebas organizadas y los paquetes listos, llegó el momento de ejecutar mi plan. Era como estar en una partida de ajedrez donde, por primera vez, yo tenía la ventaja sobre Sam. Sabía que no podía precipitarme ni dejar cabos sueltos. Elegí un café a casi 100 kilómetros de mi ciudad natal, un lugar donde nadie me conocía. Allí, con un portátil nuevo y bajo otra identidad digital, comencé a enviar los 3 paquetes que había preparado con tanto cuidado. El primero, dirigido a Linda Blackwell, contenía los extractos de cuentas y las bitácoras de transacciones. Todo estaba organizado para que el patrón de movimientos fraudulentos saltara a la vista. El segundo, destinado al Consejo Regulador Estatal, incluía las pruebas de firmas falsificadas, junto con un diagrama temporal que relacionaba cada retiro irregular con los lujos adquiridos por Sam, el coche deportivo, el reloj de lujo, la entrada del condominio. El tercero, que envié a la SEC, era el más contundente. Allí estaban todos los correos, capturas de pantalla y documentos que demostraban el alcance de sus crímenes, además de pruebas de que planeaba huir a un país sin tratado de extradición. No dejé nada al azar. Cambié el orden de los archivos en cada envío, modifiqué la redacción de las cartas de presentación y varié los estilos para que parecieran redactadas por personas distintas. La idea era que, aunque intentaran rastrear el origen, no pudieran vincularme jamás. Después de eso, no me quedó más que esperar. Fueron 17 días de angustia, de mirar mi celular cada hora con la esperanza de recibir alguna señal. En ese tiempo, me suscribí a portales de noticias financieras y revisaba compulsivamente cada titular relacionado con fraudes, investigaciones y denuncias. La ansiedad era como una sombra permanente, mezclada con una tenue chispa de esperanza. Hasta que un día, mientras bebía un café en aquel mismo local, mi teléfono vibró con un mensaje de Dave: échale un ojo a las noticias. Ahora. Mis manos temblaban cuando desbloqueé la pantalla. Allí estaba, el titular que llevaba semanas soñando con leer. Asesor financiero local acusado de un elaborado esquema de fraude a clientes. Sentí un golpe en el pecho. Abrí la noticia y allí estaba la foto de Sam, con las manos esposadas, escoltado por 2 agentes. Su expresión ya no era la del hombre arrogante que siempre se creía intocable, sino la de alguien derrotado, con la mirada perdida y el semblante apagado. El artículo explicaba que las autoridades habían recibido documentación anónima que exponía un fraude millonario contra múltiples clientes, principalmente ancianos, y que las cuentas de Sam habían sido congeladas. Su fianza se fijaba en $1 millón. No experimenté la euforia que pensé que tendría. No hubo saltos de alegría ni gritos de victoria. Lo que sentí fue un extraño vacío, como si me hubiera liberado de un peso enorme que había cargado toda mi vida. Por primera vez, Sam no era el hijo perfecto, el intocable, el admirado. Ahora estaba desenmascarado ante todos. A las pocas horas, mi teléfono estalló con llamadas y mensajes. Natalie, histérica, preguntaba si yo tenía algo que ver, asegurando que sus cuentas también habían sido congeladas. Mi madre, con voz rota, suplicaba: Ryan, esto es terrible,
tu hermano fue detenido por un malentendido en el trabajo. Regresa a casa, la familia debe estar unida en las crisis. Yo, con calma, respondí, ¿un malentendido? Robó $2,500,000. El silencio que siguió a mis palabras fue más elocuente que cualquier grito. Las horas posteriores al arresto de Sam fueron una tormenta de llamadas, mensajes y correos que no parecían tener fin. Mi madre insistía con voz entrecortada en que todo era una confusión pasajera, que seguramente alguien había manipulado los números y Sam estaba pagando por errores ajenos. Él siempre ha sido responsable, Ryan, repetía como un mantra, como si quisiera convencerse a sí misma más que a mí. Mi padre, en cambio, me llamó con un tono duro y frío, acusándome directamente. Dicen que documentos salieron desde mi computadora. ¿Fuiste tú quien se los entregó? Si es así, traicionaste a esta familia. La sangre me hervía, pero mantuve la calma. Le respondí con firmeza, ¿de verdad hablas de traición? Papá, Sam te robó los ahorros de tu jubilación. Revísalo por ti mismo en tus extractos. Cada centavo que pensaste que estabas guardando para el futuro ya no existe. Después de eso, lo único que recibí fueron 3 horas de silencio absoluto. Ni mensajes, ni llamadas, ni explicaciones. Hasta que finalmente, en el buzón de voz, apareció la voz quebrada de mi padre, Ryan, tenías razón. Las cuentas están vacías. Escuchar esas palabras fue un alivio y un dolor al mismo tiempo. Un alivio porque, por fin, abrían los ojos a la realidad. Y un dolor porque confirmaba lo que ya sabía, que Sam no solo me había destruido a mí, sino que también había hundido a las mismas personas que lo habían venerado toda la vida. Una semana más tarde, mis padres aparecieron en el diminuto apartamento de Dave. Llevaban el rostro envejecido, con ojeras profundas y semblantes derrotados. Parecían haber envejecido 10 años en cuestión de días. Se sentaron en el sofá sin decir palabra al principio, como si les costara siquiera encontrar el aire para hablar. Finalmente, mi padre, con voz grave, confesó, parte de la recuperación de activos irá a las víctimas. No queda nada para nosotros. Tu hermano nos robó durante años. Mi madre, en cambio, intentó una defensa desesperada. Todo esto fue un montaje, Ryan. Te dejaron llevar por celos. Sam nunca haría algo así. Pero ni siquiera ella pudo sostener esa mentira por mucho tiempo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no las fingidas de manipulación a las que estaba acostumbrado, sino un llanto crudo, desgarrador. Yo los miraba con sentimientos encontrados. Toda mi vida me habían comparado, me habían hecho sentir menos, me habían presionado para ser como Sam. Y ahora, ese mismo hijo perfecto que tanto idolatraron era el responsable de dejarlos en la ruina. Les dije con calma, no solo se llevó sus ahorros de jubilación, recuerdan el préstamo para su primer coche, el dinero que desapareció antes de su viaje de negocios a Las Vegas, el fondo de aniversario que nunca recuperaron. Todo eso también lo robó él. Siempre estuvo ahí, pero no quisieron verlo. Mi madre rompió en sollozos, esta vez sin excusas, sin frases para justificarlo. Y mi padre, tragando su orgullo, apenas pudo pronunciar, necesitamos tu ayuda, Ryan. No tenemos a dónde ir. Respiré hondo, mirándolos fijamente, y respondí con firmeza, los ayudaré a encontrar alojamiento temporal y a tramitar beneficios como víctimas de fraude. Pero no esperen dinero de mi parte, ni que finja que el pasado nunca ocurrió. No puedo volver a ser el hijo que soportaba todo en silencio. Cuando se levantaron para marcharse, mi madre murmuró algo que me dejó helado, Natalie no deja de llamarnos, dice que está embarazada y que el hijo es de Sam. El mundo se me vino encima una vez más. 2 días después de aquella visita devastadora de mis padres, Natalie apareció en mi lugar de trabajo. La vi entrar con paso inseguro,
vestida con un sencillo vestido azul y apenas un maquillaje discreto que contrastaba con la imagen altiva y confiada de la mujer que había destruido mi vida. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar, y en su mirada había una súplica desesperada que me hizo recordar, aunque me doliera, los años que compartimos. Se acercó a mí con voz temblorosa: Ryan, cometí un error terrible. Sam es un monstruo. Al escuchar esas palabras, algo dentro de mí ardió de indignación. ¿Recién ahora lo descubría? Después de arruinarme, después de elegirlo a él una y otra vez. Con una calma forzada, le respondí: me engañaste durante 7 meses, Natalie. Y lo hiciste mientras yo compartía techo contigo. Eso no lo llamo error, lo llamo traición. Ella bajó la mirada y, como si buscara la carta más fuerte de su baraja, apoyó la mano sobre su vientre. Estoy embarazada, murmuró. Mis piernas se tensaron, mi respiración se volvió pesada. Las cuentas de Sam están congeladas, mis padres no pueden ayudarme, y yo solo puedo recurrir a ti, añadió con lágrimas rodando por sus mejillas. Durante unos segundos, el silencio entre nosotros fue tan espeso que podía cortarse. La observé con detenimiento, recordando cada momento en que me había menospreciado, cada carcajada cruel que compartió con Sam a costa mía, cada publicación en redes sociales donde me retrató como alguien pequeño. Reemplazable. No tenía intención de volver a ser su salvavidas. Tomé un papelito adhesivo, escribí con letra clara una dirección y se lo entregué. Centro de Recursos para la Mujer, calle Séptima. Ahí pueden ofrecerte vivienda temporal, atención prenatal y asesoría legal para demandar a Sam por pensión alimenticia, dije con tono firme. Ella me miró con incredulidad, como si no pudiera procesar lo que acababa de escuchar. Eso es todo, después de todo lo que tuvimos, lo único que me das es un papelito con una dirección, exclamó entre sollozos. Mi respuesta fue corta y contundente: tú elegiste a Sam, Natalie. Él es el hombre real en tu vida, ¿no? En ese instante, su rostro se endureció y sus lágrimas se transformaron en veneno. Me señaló con el dedo, con los ojos encendidos de ira, y me gritó: te arrepentirás. Te vas a quedar solo y miserable, Ryan. Yo apenas encogí los hombros y contesté con serenidad: quizá. Pero prefiero estar solo a ser el escalón de alguien más. Natalia apretó los labios, respiró agitadamente y, al salir, lanzó una última frase que me caló hondo: ¿este bebé será tu sobrino o tu sobrina, y a ti no te importa tu familia? Aquellas palabras me atravesaron más de lo que quise admitir. Sabía que, si realmente era hijo de Sam, algún día estaría para ese niño, pero no para ella. Mientras la veía marcharse por la puerta, comprendí que aquel capítulo de mi vida aún no estaba del todo cerrado, pero al menos yo había decidido no ser más su víctima. Pasaron 6 meses desde aquella confrontación final con Natalie. 6 meses que parecieron una eternidad, pero que poco a poco fueron marcando un nuevo comienzo en mi vida. Al principio, las noches seguían siendo difíciles, los recuerdos me perseguían y la rabia acumulada me despertaba de golpe. Pero con el tiempo, el dolor fue cediendo y dejando espacio para algo distinto: determinación. Mi carrera dio un giro inesperado. Recibí una propuesta para trabajar como director creativo en una empresa tecnológica emergente. Acepté con dudas, temiendo no estar a la altura, pero pronto descubrí que era exactamente lo que necesitaba. El ambiente era dinámico, lleno de retos que me obligaban a superarme cada día. En pocos meses había duplicado mi salario y, por primera vez, sentía que mis ideas tenían peso, que mi talento era valorado sin necesidad de comparaciones con Sam. Con ese nuevo inicio, me mudé a un apartamento en el centro de otra ciudad. Moderno, con ventanales grandes que dejaban entrar la luz de la mañana y un balcón desde donde podía contemplar el movimiento urbano. Ese lugar simbolizaba libertad, paredes que no guardaban recuerdos de traiciones, un espacio que me pertenecía solo a mí.
Poco a poco empecé a reconstruirme. Mientras tanto, Sam enfrentaba las consecuencias de toda una vida de abusos. Fue condenado a 12 años de prisión por fraude, malversación y manipulación financiera a ancianos. Con buena conducta podría salir en 8, pero su carrera estaba acabada, su nombre manchado para siempre. Aquel que había sido el hijo perfecto, el orgullo de mis padres, ahora era solo un número más en el sistema penitenciario. Mis padres, por su parte, tuvieron que mudarse a un apartamento modesto con las pocas pertenencias que les quedaban. La relación con ellos se volvió diferente. Ya no había espacio para las comparaciones ni para el favoritismo. Era un vínculo cauteloso, casi frágil, pero al menos más honesto que nunca. Creo que, en el fondo, comprendieron que habían contribuido a alimentar el monstruo en el que Sam se convirtió. Natalie, tras confirmarse con la prueba de ADN que el bebé era hijo de Sam, regresó a su ciudad natal. Desde la cárcel, Sam se negó a reconocer la paternidad, dejándola sola con su propia ruina. Fue el desenlace perfecto para alguien que siempre había apostado por el poder y el dinero antes que por el amor verdadero. Recuerdo que una tarde recibí una tarjeta inesperada. Era de Jessica, la mujer que me había advertido al inicio sobre las mentiras de Sam. Dentro había un breve mensaje que me conmovió más de lo que esperaba: algunos héroes no llevan capa. Gracias por no quedarte callado. La guardé en mi escritorio, como recordatorio de que, a pesar de todo el dolor, había hecho lo correcto. El día de mi cumpleaños número 32, al llegar a casa, encontré en el buzón una carta. El remitente me heló la sangre: Sam. La abrí con desconfianza y leí sus palabras. Decía que había tenido tiempo para reflexionar, que reconocía algunos de sus errores, pero al final no pedía perdón ni mostraba verdadero arrepentimiento. Solo incluía una exigencia: familia es familia, ¿no? Unos $200 me vendrían bien. Te lo devolveré al salir. No sentí enojo, sino una mezcla de risa amarga y alivio. Desgarré la carta en diminutos pedazos y la arrojé al bote de basura. Luego, con una copa de agua con gas en la mano, me asomé al balcón de mi nuevo apartamento y sonreí. Comprendí que la verdadera victoria no estaba en verlo caer, sino en haberme liberado de la sombra que me había perseguido toda la vida. Creí que, tras el derrumbe de Sam y la huida de Natalie, mi vida finalmente encontraría estabilidad. Sin embargo, el destino me tenía preparada otra prueba, distinta pero igualmente dura. Para entonces llevaba ya 7 años casado con Ruby, una mujer que en algún momento pensé sería mi compañera de vida, pero con el tiempo esa relación se convirtió en una cuerda floja, donde cada paso era como caminar sobre cáscaras de huevo. Yo tenía 35 años y ella 33, y aunque desde afuera parecíamos una pareja funcional, por dentro nuestro matrimonio se había vuelto un campo minado de tensiones y silencios incómodos. La verdadera grieta se mostró en un evento familiar. Habíamos asistido a la boda de un primo y apenas cruzamos el umbral del salón de recepciones, Ruby me arrinconó en el pasillo de los baños, asegurándose de que nadie nos escuchara. Su mirada fría me atravesó como una daga mientras me susurraba con voz dura: ni se te ocurra hablar esta noche. No intentes hacer chistes, no trates de encajar. Solo quédate callado. Esa orden no fue una sugerencia, fue una advertencia que llevaba en sí la promesa de una humillación mayor si desobedecía. Me limité a asentir, como tantas otras veces, porque ya había aprendido que discutir con ella en público solo terminaba en escenas aún peores. Durante la ceremonia, sus dedos se aferraban a mi mano cada vez que intentaba moverme, como si me estuviera controlando como a un niño inquieto. Cuando traté de conversar con mi primo Sane, a quien no veía hace tiempo, Ruby me interrumpió bruscamente, clavando las uñas en mi brazo y susurrando con un tono venenoso: tenemos que parecer como los demás. No llames la atención. El momento más hiriente llegó cuando mi tía me llamó para sumarme a la foto con los primos. Apenas di un paso hacia el grupo,
Ruby me sujetó con tanta fuerza que, al día siguiente, descubrí moretones en mi brazo. Murmuró entre dientes, esto no es por ti, es por la familia. No arruines la foto. El fotógrafo se quedó en silencio durante unos segundos, y la incomodidad se palpó en todo el salón. Mis primos me miraban incrédulos, mientras Ruby sonreía satisfecha como si hubiera logrado un triunfo absurdo. Esa noche, en la habitación del hotel, la humillación continuó. Escuché desde el baño cómo hablaba con sus amigas Cecilia y otra más en altavoz, riéndose de mí como si yo fuera un accesorio defectuoso. Decía que era un adorno feo que nadie había pedido, que mi traje parecía comprado en una tienda de rebajas, que le daba vergüenza presentarme en sociedad. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, con el corazón encogido, sintiéndome más pequeño de lo que me había sentido nunca. Cuando salió, me preguntó con ironía si había disfrutado de la noche. Yo respondí con un sí mecánico, y ella se acostó a dormir como si nada hubiera pasado. Lo que Ruby no sabía era que esa boda marcaría el inicio del fin. Algo en mí empezó a quebrarse. Durante años había soportado sus críticas, sus manipulaciones y sus juegos de apariencias, pero esa noche comprendí que estaba repitiendo un patrón, ser humillado por alguien que decía quererme. Mientras mi voz era reducida a un murmullo apagado. Ya lo había vivido con mi familia y con Natalie, y ahora lo estaba repitiendo en mi propio matrimonio. El lunes siguiente a aquella boda me levanté con una sensación de vacío que me apretaba el pecho. Mientras me duchaba, noté los moretones en mi brazo, recuerdo vivo de la presión con la que Ruby me había sujetado. Me quedé observándolos bajo el agua caliente, preguntándome en qué momento había permitido que nuestra relación se transformara en una cárcel invisible. Pasaron los días, y mientras trataba de enfocarme en el trabajo, algo comenzó a llamarme la atención. Revisando nuestras cuentas conjuntas noté un retiro extraño de $437 el martes anterior, justo cuando yo había estado en casa y Ruby aseguraba estar almorzando con su madre. Al principio pensé que podía tratarse de algún gasto inesperado, pero la inquietud me llevó a revisar los extractos con más detenimiento. Lo que encontré me heló la sangre. Cada 15 días, casi de forma puntual, había movimientos similares hacia una tarjeta que no estaba registrada a mi nombre. El descubrimiento me golpeó como un mazo. Ruby siempre se había encargado de las finanzas del hogar, yo confiaba en que todo estaba en orden y rara vez hacía preguntas. Pero ahora las piezas encajaban en un rompecabezas que no quería armar. Con paciencia, retrocedí meses en los estados de cuenta y descubrí un patrón, más de $100,000 se habían desviado poco a poco hacia esa tarjeta desconocida. Cenas en restaurantes donde nunca había estado, recibos de estacionamiento de hoteles que no conocía, facturas de tratamientos de spa que jamás compartimos. El colmo fue cuando, hurgando entre cosas viejas, encontré su antiguo teléfono que yo creía inactivo. Lo encendí por curiosidad y, para mi sorpresa, aún recibía mensajes. Allí estaban, como un balde de agua helada, conversaciones con su jefe, Derek, cargadas de insinuaciones, fotografías que jamás hubiera querido ver y planes cuidadosamente orquestados para verse a mis espaldas. Mensajes que se remontaban a más de 8 meses atrás, donde incluso hablaban de mí con desdén. Uno de ellos me atravesó el alma. El mismo día de la boda de mi primo, Derek le había escrito, disfruta con el señor aburrido. Voy a humillarlo delante de todos. Y su respuesta fue aún peor, no te preocupes, ya está amordazado. En 3 horas lo dejo libre, la próxima semana nos vemos en la conferencia. Me senté en el borde de la cama, con el teléfono en la mano, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. 7 años de matrimonio, 7 años creyendo que construíamos un futuro juntos, y en realidad había sido víctima de una farsa perfectamente diseñada. Sentí rabia, tristeza y, sobre todo, una profunda decepción conmigo mismo por no haber visto las señales antes. Esa noche apenas pude cerrar los ojos.
Mientras Ruby dormía tranquilamente a mi lado, yo repasaba una y otra vez los mensajes, los extractos, las fotos. Era como si cada línea me gritara que la persona con la que compartía mi vida no solo me despreciaba en silencio, sino que además había estado vaciando nuestro futuro en secreto. Y en ese instante, lo supe, no podía seguir siendo un espectador de mi propia desgracia. Tenía que actuar. El amanecer del jueves me encontró aún despierto, con ojeras marcadas y un nudo en el estómago. El celular de Ruby estaba sobre la mesa, y yo seguía repasando cada mensaje, cada foto, cada indicio de su traición. No se trataba solo de una aventura pasajera con Derek, su jefe, era todo un plan que incluía manipularme, ridiculizarme y, al mismo tiempo, drenar las cuentas que durante años habíamos construido con esfuerzo. En ese instante decidí que no podía seguir actuando como la víctima silenciosa. Esta vez sería distinto, reuniría pruebas y actuaría de manera estratégica. Lo primero fue organizar un archivo digital. Abrí mi computadora y comencé a guardar capturas de pantalla de los mensajes, fotografías, correos y comprobantes bancarios. Clasifiqué cada evidencia por fecha y tipo, mensajes de texto, movimientos financieros, recibos de hoteles y restaurantes. Incluso creé un documento con anotaciones personales donde describía el contexto de cada prueba. No dejaría cabos sueltos. Aprendí la lección con Sam, la única manera de desenmascarar a alguien tan hábil en el engaño era ser meticuloso, casi obsesivo. Después hablé con un abogado de confianza, una mujer llamada Kate, especializada en casos de divorcio y fraudes financieros. Nos reunimos en su oficina al día siguiente y le entregué un dossier con todo lo que había recopilado hasta ese momento. Ella revisó cada página con calma, y al terminar, me miró directamente a los ojos, no la enfrentes todavía. Documenta cada paso, registra cada retiro sospechoso, cada gasto injustificado. Necesitamos un patrón sólido para que el juez lo vea claro. Y no olvides algo, Ryan, en estos casos, la paciencia es tu mejor arma. Salí de esa reunión con una mezcla de miedo y alivio. Tenía un plan, un camino claro que seguir, aunque sabía que requeriría sangre fría. Volví a casa y Ruby, como si nada, me recibió con un beso superficial y una sonrisa fingida. Me preguntó si me sentía mejor, porque llevaba semanas distraído. Yo simplemente asentí y le dije que estaba cansado del trabajo. Dentro de mí hervía la rabia, pero la escondí bajo un semblante tranquilo. Esa misma noche, abrí una nueva cuenta bancaria en otra entidad y transferí la mitad de nuestros ahorros conjuntos. Ruby no tenía idea. Lo hice en silencio, sin dejar rastros obvios, protegiendo al menos una parte de lo que tanto había costado juntar. A partir de ese momento, cada movimiento suyo se convirtió en una pista que registraba con minuciosidad, retiros en efectivo, compras de lujo, pagos misteriosos. El viernes, Ruby llegó con comida de mi restaurante favorito, fingiendo ternura, como si intentara equilibrar con gestos superficiales las fracturas invisibles que ella misma había provocado. Cenamos en silencio. Ella hablaba de sus planes para el futuro, de la casa que algún día compraríamos, mientras yo la observaba con una calma que en realidad era hielo en mis venas. No sabía si ella sospechaba algo, pero yo tenía claro que el reloj había comenzado a correr. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. El divorcio ya no era una idea vaga, era un objetivo en marcha. Y Ruby ni siquiera lo sospechaba. El lunes amaneció distinto. Ruby me acompañó al aeropuerto porque, según ella, debía asistir a una conferencia importante con Derek y otros colegas. Me dio un beso largo frente a las puertas de embarque, deseándome buena suerte, como si aún jugáramos al teatro de un matrimonio normal. Pero lo que ella no sabía era que yo no iba a tomar ningún vuelo. Apenas me despedí, esperé 20 minutos y regresé en un ridesare hasta un motel discreto en las afueras de la ciudad, cerca de la casa de mi primo Kobe. No era lujoso,
ni mucho menos, pero tenía lo que necesitaba, un lugar donde pasar desapercibido mientras ponía en marcha mi plan. Desde esa habitación modesta, comencé a rastrear cada movimiento de Ruby con precisión quirúrgica. Revisé los estados de cuenta de la última semana y confirmé mis sospechas, había realizado más pagos hacia esa tarjeta desconocida, incluidos cargos en un hotel que no figuraba entre los lugares donde alguna vez habíamos estado juntos. El patrón era claro, cada vez que yo estaba fuera por trabajo, ella aprovechaba para encontrarse con Derek. Contacté de inmediato a Irene, la esposa de Derek. Le había escrito días antes por Instagram, pidiéndole hablar en privado. Aceptó y nos vimos en una cafetería tranquila. Cuando llegué, la encontré con ojeras profundas y un aire de agotamiento que solo alguien que carga con una doble vida puede provocar. Tras saludarme, le mostré el dossier que llevaba preparado, capturas de pantalla, recibos, fotos, transacciones. Al principio guardó silencio, con la mirada clavada en la mesa. Luego, con voz baja y rota, me dijo, sabía que algo pasaba, pero Derek me hacía sentir como si estuviera loca. Le expliqué cómo Ruby y Derek habían orquestado todo, cómo ambos manipulaban no solo a sus parejas, sino también el dinero. Irene se quedó inmóvil unos segundos, y después, con lágrimas contenidas, me agradeció. No me imaginaba que tú también fueras una víctima, murmuró. En ese momento supe que ya no estaba solo en esta batalla, tenía a alguien más que había sufrido las mismas traiciones y que estaba dispuesta a enfrentar la verdad. De regreso al motel, me puse a organizar el calendario de gastos de Ruby. Cada movimiento sospechoso lo anotaba en un documento digital con fechas, horas y justificaciones falsas que ella había inventado, cenas con amigas, tratamientos dentales para su madre, escapadas con su hermana. Contrastaba cada mentira con la evidencia que poseía. El rompecabezas se completaba poco a poco, hasta formar un cuadro tan claro que ningún juez podría ignorarlo. Esa misma noche recibí un mensaje inesperado de Ruby. Sonaba nerviosa, su tono era distinto, me preguntaba si Derek había hecho alguna sorpresa financiera en la empresa, si yo había notado algo raro en nuestra cuenta, si estaba planeando algo. Contesté con calma, fingiendo que no entendía nada. Todo está en orden, amor. No te preocupes, escribí. Al colgar, sonreí con ironía. Ella empezaba a sospechar, pero ya era demasiado tarde, la trampa estaba tendida. Cada día que pasaba me convencía más de que no se trataba solo de un divorcio. Era una oportunidad de desenmascarar a Ruby de la misma manera que había desenmascarado a Sam, con pruebas irrefutables, sin gritos, sin peleas, solo con la verdad desnuda cayendo sobre ella como un martillo. El miércoles por la mañana, aún instalado en el pequeño motel, recibí la llamada de Irene. Su voz sonaba cansada, pero también cargada de una determinación nueva. Me contó que la noche anterior había confrontado directamente a Derek. Primero lo negó todo, con la misma seguridad arrogante con la que había engañado a todos durante meses. Pero cuando ella puso sobre la mesa las capturas y recibos que yo le había compartido, su fachada se desplomó. Lloró, prometió cambiar, juró que había sido un error pasajero. Irene, con una calma que me sorprendió, me dijo, ya no le creo nada. Esta vez no se trata de un error, sino de una vida entera de mentiras. Ese testimonio era un refuerzo invaluable. No solo confirmaba mis sospechas, sino que además me proporcionaba una aliada que entendía perfectamente lo que yo vivía. Saber que no estaba solo me dio una fuerza inesperada. Esa misma tarde, revisando de nuevo los estados de cuenta, encontré más pruebas, reservas de hotel que coincidían con los días en los que Ruby decía ir a visitar a su madre, pagos a restaurantes que jamás habíamos frecuentado. Compras de bolsos y joyas que nunca vi en nuestra casa. Todo encajaba con la cronología de los encuentros con Derek. Cada mentira que Ruby me había repetido en la cara ahora tenía un recibo que la desmentía.
Decidí organizar todo en un informe más formal. Con diagramas de flujo, resúmenes de movimientos bancarios y hasta mapas con las direcciones de los hoteles. Cada gasto estaba vinculado a un mensaje de texto o a un correo de Ruby. Era como construir un mural criminal, solo que en este caso la acusada era mi esposa. Al día siguiente me reuní con Kate, mi abogada. Cuando le entregué el informe, lo hojeó lentamente, evaluando cada detalle. Al terminar, respiró hondo y me dijo, esto es más sólido de lo que esperaba, Ryan. No solo tienes un caso de divorcio por infidelidad, sino también por fraude financiero. Si seguimos documentando así, será ella quien pierda absolutamente todo. Escuchar esas palabras fue como una inyección de energía. Kate me advirtió que debía seguir actuando con frialdad, sin levantar sospechas. No la enfrentes todavía. Mientras ella crea que tiene el control, seguirá cometiendo errores y dejándonos más pruebas. Tú solo observa y documenta. El momento de la confrontación debe ser calculado, no impulsivo. Esa noche, de regreso al motel, pensé en lo irónico que era todo. Durante años me habían minimizado, me habían hecho sentir como alguien pequeño, reemplazable. Sam lo hizo con su arrogancia, Natalie con su traición y ahora Ruby con su desprecio. Pero esta vez yo no iba a quedarme callado. Esta vez sería yo quien diera el golpe final, con la verdad como única arma. Me serví un vaso de agua, miré los papeles sobre la mesa y lo supe con absoluta certeza, Ruby no tenía idea de lo que se avecinaba. El viernes por la noche, mientras Ruby creía que yo seguía en la supuesta conferencia, decidí dar un paso más en mi plan. Había acumulado suficiente evidencia como para derribarla, pero todavía faltaba elegir el momento exacto, la ocasión en la que todo saldría a la luz y ella no tendría escapatoria. Encendí mi computadora portátil en el motel y abrí una carpeta con todos los archivos organizados, capturas de pantalla, comprobantes bancarios, fotografías de los hoteles, mensajes de texto. Incluso había grabado nuestras últimas llamadas telefónicas en las que Ruby improvisaba excusas torpes sobre gastos imposibles de justificar. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo contra ella. El paso siguiente era preparar la trampa. Kate, mi abogada, me lo había repetido varias veces, el momento de la confrontación debe ser calculado, no emocional. Si la enfrentas en caliente, te arriesgas a que lo manipule todo y lo use en tu contra. Necesitamos un escenario controlado, donde cada reacción suya quede registrada. Pensé en diferentes posibilidades. Podría enfrentarla en casa, pero allí siempre encontraba una manera de darle la vuelta a las cosas, de manipular la situación hasta hacerme sentir culpable. Podría hacerlo en público, pero no quería un espectáculo. Finalmente, decidí que sería en un lugar íntimo, pero con todo preparado, cámaras ocultas, grabadoras de audio y cada documento a la mano. No sería una pelea, sería una revelación implacable. Ese mismo día, probé las grabaciones en mi teléfono y en un pequeño dispositivo que había comprado por internet. Revisé que el audio fuera nítido, que no hubiera interferencias. La idea era simple, dejar que Ruby hablara, que cayera en sus propias contradicciones. Ella misma se incriminaría con su boca, como ya lo había hecho tantas veces en sus mensajes. El sábado, Ruby me llamó varias veces. Sonaba inquieta, ansiosa, casi desesperada. Me preguntaba si regresaría pronto, si había notado algo raro en las cuentas, si había pasado algo malo en la empresa. Fingí no entender sus insinuaciones. Todo bien, amor, respondí con voz tranquila. Esa calma, sé que la desconcertó. Ella estaba acostumbrada a un Ryan nervioso, sumiso, que se desmoronaba con facilidad. Pero ahora estaba viendo a un hombre que ya no le daba explicaciones. Esa noche, mientras me recostaba en la cama del motel, visualicé el momento final.
Ruby sentada frente a mí, sin escapatoria, viendo desplegadas sobre la mesa todas las pruebas de su traición. Imaginé su rostro cuando comprendiera que no había forma de negarlo, que ya no podía jugar con mis inseguridades ni manipular la realidad a su conveniencia. Por primera vez en mucho tiempo, me dormí con una sonrisa leve en el rostro. No era felicidad, era determinación. El día de la verdad se acercaba. El domingo por la tarde volví al apartamento, cargando solo una maleta pequeña para que pareciera un regreso normal. Ruby me recibió en la puerta con una sonrisa nerviosa y unos ojos enrojecidos, como si hubiera pasado la noche en vela. Llevaba puesto nuestro vestido de aniversario, ese que solía usar en momentos especiales, y en la mesa había dispuesto una cena improvisada, con velas encendidas y platos servidos que parecían más un intento desesperado que un gesto de amor. Ryan, tenemos que hablar, dijo en cuanto cerré la puerta. Su voz temblaba, no de emoción, sino de miedo. Le respondí con calma, fingiendo cansancio, sí, claro, también necesito decirte algunas cosas. Dejé la maleta a un lado y, mientras me acomodaba en el sofá, encendí discretamente la grabadora que llevaba en el bolsillo. Ruby se sentó frente a mí, apretando las manos sobre sus rodillas. He cometido errores, lo sé. Me dejé llevar, me sentí sola, me equivoqué con Derek, pero nada de eso significa que no te ame. Solo fue una confusión, un desliz. Sus palabras resonaban como un eco vacío. Ya no había lágrimas sinceras, sino una actuación ensayada. Saqué lentamente una carpeta de mi maleta y la dejé sobre la mesa. ¿Un desliz? Entonces explícame esto, dije, mientras abría las primeras páginas. Allí estaban los estados de cuenta con retiros sospechosos, recibos de hoteles y restaurantes, y mensajes impresos entre ella y Derek. Su rostro se descompuso al verlos, como si la sangre le hubiera abandonado el cuerpo. Ryan, no es lo que parece, comenzó a balbucear. Pero la grabadora ya estaba registrando cada palabra, cada excusa. No es lo que parece, repetí con calma. Porque aquí dice que mientras yo estaba en casa, tú estabas en un hotel con él, porque en este mensaje te burlas de mí llamándome un adorno barato que nadie pidió, ¿eso también es una confusión? Ruby intentó cambiar de estrategia. Se levantó y se acercó a mí, tratando de acariciar mi brazo, de usar el mismo recurso manipulador de siempre. Pero esta vez me aparté con firmeza. No más, Ruby. No voy a ser tu marioneta. No voy a dejar que me ridiculices ni que juegues con mi dinero y mi dignidad. Por un momento, su mirada se transformó en furia pura. Sus ojos brillaron con rabia mientras gritaba, tú me estás espiando, has estado detrás de mí como un paranoico enfermo. Todo esto lo estás inventando porque te sientes inferior. Su voz temblaba de histeria, pero cada palabra era oro para la grabación. La observé en silencio, con el control absoluto de la situación por primera vez en años. No estoy inventando nada, Ruby, respondí con serenidad. Todo lo que ves aquí son tus actos, tus decisiones, tus traiciones. Y a partir de mañana, también serán pruebas en el tribunal. La vi desplomarse en la silla, con el rostro desencajado y las manos temblorosas. El teatro había terminado. La confrontación apenas comenzaba. Ruby permaneció unos segundos en silencio, como una estatua rota, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su respiración era agitada, sus ojos buscaban una salida en la habitación, como un animal acorralado. Entonces, de golpe, cambió de estrategia. Se levantó de la silla y se arrodilló frente a mí, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ryan, por favor, no lo hagas. Te juro que puedo cambiar, que todo esto fue un error. No arruines lo que tenemos. Podemos empezar de nuevo. Su voz quebrada parecía sincera, pero yo ya conocía ese guión. Lo había visto en Natalie,
lo había escuchado en Sam y lo había sentido en cada manipulación de mi familia. Era la súplica de quien teme perder el control, no de quien se arrepiente de verdad. La miré con calma y contesté, Ruby, lo que tenemos ya se arruinó hace mucho tiempo. Esto no es un error aislado, son años de desprecio, de mentiras, de humillaciones. Tú no quieres salvar este matrimonio, quieres salvar tu comodidad. Su rostro se transformó de inmediato. La dulzura forzada desapareció y dio paso a una furia desatada. Se puso de pie de golpe, tirando una de las velas al suelo, y gritó, «Eres un miserable. Todo esto lo planeaste porque no soportas que alguien más me desee, ¿sabes qué? Vas a quedarte solo. Nadie te va a creer, Ryan. Voy a decir que me controlabas, que me espiabas, que me maltratabas psicológicamente. Te voy a destruir». Cada palabra era exactamente lo que necesitaba, pruebas de su manipulación, de su capacidad para invertir los papeles y hacerse la víctima. La grabadora en mi bolsillo capturaba todo. Yo, con voz serena, respondí, «Dilo donde quieras, Ruby. Pero cuando presentes tu versión, el juez también verá los estados de cuenta, los recibos de hoteles, los mensajes en los que te burlabas de mí y cada retiro que hiciste a mis espaldas. Esta vez no podrás girar la historia a tu favor». Ruby se quedó helada, sus labios temblaban, pero no encontraba qué decir. Entonces lanzó su última carta, con voz más baja pero cargada de veneno, «Si me hundes, te arrastro conmigo, ¿crees que voy a dejarte libre, que podrás rehacer tu vida como si nada? Haré que todos te vean como un monstruo». Me incliné hacia ella, sin perder la calma, y respondí con firmeza, «No necesito que me dejes libre, Ruby. Ya lo estoy. Tú sola cavaste este pozo y ahora no hay salida. Yo ya no soy tu víctima». El silencio se instaló en la habitación. Ruby temblaba, derrotada, atrapada por las pruebas que ella misma había generado. Por primera vez desde que la conocía, no tenía control de la situación. Y yo, sentado frente a ella, supe que la partida estaba ganada. El estallido de Ruby terminó por convertirse en un colapso. Pasó de los gritos y las amenazas a desplomarse contra la pared, hundiendo el rostro entre sus manos. Sus sollozos eran profundos, casi guturales, como si toda la fachada que había construido durante años se hubiera derrumbado de golpe. «No puedo perderlo todo, no puedo», repetía una y otra vez, con la voz rota. Yo la observaba desde el sofá, con una calma que me sorprendía incluso a mí mismo. Durante años había sentido que ella tenía el poder de reducirme a nada con una sola palabra, con una burla bien colocada, con una crítica hiriente. Pero esa noche fue diferente. Esa noche entendí que, en realidad, el control siempre lo había tenido yo, solo que nunca me había atrevido a reclamarlo. Dejé que llorara durante varios minutos. No sentí lástima ni odio, solo una especie de distancia helada. Cuando al fin levantó la vista, con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, me dijo, «Podemos solucionarlo, Ryan. Te prometo que voy a cambiar. Olvidemos a Derek, olvidemos todo esto. Solo dame otra oportunidad». Sacudí la cabeza lentamente. «No se trata de Derek solamente, Ruby. Se trata de años de manipulación, de humillaciones, de cómo me hiciste sentir como un adorno roto. No hay marcha atrás». Ella, en un intento desesperado, se arrastró hasta mí y tomó mi mano, pero yo la retiré con firmeza. Fue entonces cuando comprendió que nada de lo que dijera iba a detener lo que ya estaba en marcha. En sus ojos apareció un destello de odio antes de volver a romper en llanto. Esa misma noche, mientras ella dormía deshecha en el sofá, me encerré en la habitación y llamé a Kate. Le conté todo lo que había ocurrido, incluyendo la confrontación grabada. «Excelente», me respondió con tono sereno. «Es justo lo que necesitábamos. Con esa grabación, más los extractos y los mensajes, no hay forma de que pueda voltear la situación en el tribunal».
Mañana mismo presentaré la demanda de divorcio y una medida cautelar para congelar cualquier movimiento sospechoso de sus cuentas. Al colgar, sentí por primera vez en mucho tiempo que respiraba libre. A la mañana siguiente, antes de irme al trabajo, tomé mi maleta, guardé mis cosas más importantes, mi computadora, documentos personales, algunas fotografías familiares, y me marché sin hacer ruido. Ruby seguía dormida, agotada después de su colapso, y no me detuve a mirarla. No había nada más que decir. Ese día marqué el inicio de una nueva etapa. La etapa en la que dejaría de ser la sombra de alguien más y empezaría a reconstruirme desde cero. Me instalé en un pequeño estudio amueblado que había conseguido a través de mi primo Sane. No era un lugar lujoso, ni siquiera espacioso, paredes beige, un sofá cama algo incómodo y una mesa de comedor apenas suficiente para 2 personas. Pero para mí representaba algo mucho más valioso que cualquier lujo, libertad. Por primera vez en años, estaba en un espacio donde no había gritos, reproches ni manipulación. Allí podía respirar. Los primeros días fueron extraños. Me costaba dormir, todavía con el eco de la confrontación con Ruby rondando en mi cabeza. Pero poco a poco, el silencio del estudio se convirtió en un bálsamo. Volvía del trabajo, calentaba algo sencillo en el microondas y me sentaba frente a la ventana a observar las luces de la ciudad. Era una rutina simple, pero mía. Mientras tanto, Ruby no tardó en iniciar su campaña de manipulación. Empezó con mensajes constantes a mi celular desde números distintos, la mayoría de ellos de amigas suyas que intentaban convencerme de que todo matrimonio tiene altibajos y que debía reconsiderar mi decisión. Cuando ignoré esos mensajes, pasó al siguiente nivel, comenzó a llamar a mis padres y a mis tíos, pintándose como la víctima de un esposo controlador y paranoico. En cuestión de días, algunos familiares comenzaron a escribirme con reproches velados. Ryan, todos cometemos errores, ¿por qué no intentas perdonarla? Tu esposa está sufriendo, dale otra oportunidad. Yo sabía de dónde venían esas ideas. Ruby había conseguido torcer la narrativa como tantas veces antes, haciéndose pasar por la mártir incomprendida. Sin embargo, esta vez la diferencia era que yo tenía pruebas. A cada insinuación respondía con calma, les agradezco su preocupación, pero no conocen toda la historia. El juez la conocerá pronto. Y entonces enviaba a mis padres fragmentos de estados de cuenta, capturas de mensajes y grabaciones editadas donde Ruby me insultaba o admitía sus encuentros con Derek. La reacción fue inmediata, el silencio. Nadie volvió a insistir. Por otro lado, Ruby no se conformó. Publicó en Facebook un largo texto en el que se describía como una mujer rota, víctima de un marido que la había aislado y manipulado. Pedía privacidad y compasión, intentando ganarse la lástima de amigos y conocidos. Pero las reacciones fueron escasas. Muchos ya habían visto las pruebas que circulaban en privado y sabían que la verdad estaba lejos de esa versión. Yo, en cambio, me mantuve firme. Seguí documentando cada movimiento suyo con la ayuda de Kate. Y mientras Ruby se desgastaba en sus intentos desesperados por arrastrar a todos a su drama, yo comenzaba a sentir algo que creía perdido, paz. El lunes siguiente recibí una llamada de Kate temprano en la mañana. Su voz sonaba más satisfecha de lo habitual. Ryan, tengo buenas noticias. Recursos humanos de la empresa donde trabaja Ruby ya recibió las pruebas. Entre los gastos justificados como viajes de negocios y las transferencias cruzadas con Derek, hay suficientes irregularidades como para iniciar una investigación interna. Sentí un cosquilleo en el pecho. Por primera vez no era yo el que temía perderlo todo, era Ruby quien enfrentaba la tormenta que ella misma había provocado. Ese mismo día, mientras yo almorzaba en la cafetería cercana a mi oficina, recibí mensajes de varios conocidos. Ruby había sido suspendida de su trabajo mientras duraba la investigación.
Irene, la esposa de Derek, me confirmó después que él también había sido apartado de su cargo por violar políticas internas. Su pequeño mundo, ese que ella había construido a base de apariencias y engaños, empezaba a desmoronarse frente a todos. En lo social, las cosas no fueron distintas. Muchas de las amigas que solían seguirle el juego comenzaron a distanciarse. Cecilia, su confidente más cercana, dejó de mencionarla en publicaciones y borró varias fotos que compartían juntas. La máscara de víctima ya no funcionaba, la gente empezaba a ver quién era realmente Ruby. Yo, mientras tanto, empecé a reconstruirme en silencio. Retomé el gimnasio después de años de abandono, y con cada sesión sentía que descargaba el peso de la rabia acumulada. Volví a conectar con amigos que había dejado de ver porque Ruby siempre encontraba excusas para aislarme de ellos. Algunos me recibieron con abrazos sinceros, otros con bromas para aliviar el ambiente, pero todos coincidían en lo mismo: se te ve distinto, Ryan. Más firme, más tú. En el trabajo, mis ideas comenzaron a ganar reconocimiento. Mi jefe me felicitó en una reunión por una propuesta creativa que había cerrado un contrato importante. Escuchar esas palabras frente a todo el equipo me devolvió algo que creía perdido: la confianza en mi propio valor. Ya no era el hermano menor de Sam, ni el esposo sumiso de Ruby. Era simplemente yo, Ryan, demostrando de lo que era capaz. Las noches en el estudio aún eran solitarias, pero el silencio ya no pesaba. Al contrario, se sentía como un refugio. Encendía una vela, ponía algo de música suave y me permitía dibujar otra vez, como en mis primeros años, cuando aún soñaba con que el arte me daría un lugar en el mundo. Redescubrí ese talento que había abandonado por las exigencias y humillaciones ajenas. Ruby, en cambio, parecía hundirse más con cada semana que pasaba. Las llamadas desesperadas a mi celular se hicieron constantes. Pasaba de la súplica al insulto en cuestión de segundos: te necesito, Ryan se convertía en me arruinaste la vida. Yo escuchaba sus mensajes, los archivaba como pruebas, y luego apagaba el teléfono. Ya no era su víctima. El jueves siguiente, Kate me llamó temprano, su tono era firme pero había en él un matiz de triunfo. Ryan, ya es oficial, Ruby fue despedida. Recursos Humanos descubrió que había desviado fondos de la empresa, presentando facturas falsas para cubrir sus gastos personales. Tenían demasiada evidencia como para sostenerla más tiempo. Al escuchar esas palabras, sentí una mezcla de alivio y justicia. Durante años Ruby me había hecho sentir como un inútil, como alguien incapaz de sostener un hogar. Y ahora, frente a todos, se desenmascaraba su verdadera cara: una mujer dispuesta a mentir y robar para mantener su fachada. La ironía era tan grande que no pude evitar sonreír. La noticia se esparció rápido. Amigos en común me escribieron, algunos con cautela, otros directamente confesando que ya sospechaban que algo andaba mal con ella. Ruby, en su intento desesperado por limpiar su imagen, publicó en sus redes un largo mensaje donde acusaba a la empresa de persecución laboral y a mí de haber fabricado pruebas para hundirla. Pero esta vez, sus palabras no tuvieron eco. Los comentarios de apoyo fueron escasos y, en su mayoría, llenos de frialdad. Muchos habían visto capturas filtradas de sus mensajes con Derek y no había nada que pudiera salvarla. Por mi parte, yo seguía enfocado en avanzar. Y fue justo en ese proceso cuando recibí un gesto inesperado. Jessica, la mujer que meses atrás me había advertido sobre los engaños de Sam y que también había sido víctima de sus estafas, me envió un paquete por correo. Dentro había una carta breve y una pequeña libreta de tapas gastadas. La carta decía: Ryan, en algún momento pensé que todo estaba perdido. Pero tu valor para desenmascarar la verdad me recordó que siempre hay salida, aunque parezca que no. Esta libreta era de mi abuela, donde anotaba cada gasto con disciplina. La conservo como símbolo de honestidad. Quiero que la tengas tú.
Me quedé mirando aquella libreta por varios minutos, pasando las páginas llenas de números y anotaciones prolijas. Era un objeto simple, pero cargado de significado. Representaba todo lo contrario a lo que Ruby y Sam habían hecho en sus vidas: transparencia, esfuerzo, verdad. Decidí colocarla sobre mi escritorio, junto a mis cuadernos de dibujo, como recordatorio de que mi historia no debía repetirse. Ese fin de semana, mis padres vinieron a visitarme al estudio. Aún estaban destrozados por todo lo que Sam les había arrebatado, pero por primera vez en muchos años, nuestra conversación fue diferente. No hubo comparaciones, no hubo reproches. Solo se sentaron conmigo, en silencio al principio, hasta que mi madre rompió a llorar y dijo: «Lo siento, hijo. Cerramos los ojos demasiado tiempo». Mi padre, con la voz quebrada, añadió: «Ruby también nos engañó. Te fallamos, Ryan. Pero queremos enmendar lo que podamos». Fue un momento incómodo, pero liberador. No respondí con rencor. Solo asentí y les dije que lo único que quería era que viviéramos con la verdad, sin más máscaras. Ruby, en cambio, seguía hundiéndose. Sin empleo, sin el respaldo de sus amigas y con una reputación manchada, comenzó a dejar mensajes cada vez más erráticos en mi buzón de voz, súplicas entrecortadas, insultos mezclados con lágrimas, promesas imposibles. Yo ya no las respondía. Sabía que su caída no era mi responsabilidad, sino el resultado de su propia ambición y desprecio. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre de verdad. El viernes, cerca de la medianoche, alguien tocó con insistencia mi puerta. Miré por la mirilla y allí estaba Ruby, tambaleándose con una botella de vino a medio terminar en la mano, el rímel corrido y la expresión descompuesta. Dudé un segundo, pero decidí abrir. Apenas la puerta cedió, se lanzó a mis pies entre lágrimas: «Ryan, no puedo más sin ti». Me equivoqué, sí, pero lo hice porque me sentía sola. «Dame una última oportunidad, lo arreglaremos todo». La miré fijamente, sin responder de inmediato. En otra época habría sentido compasión, me habría dejado arrastrar por sus palabras y su teatro de arrepentimiento. Pero ya no. La dejé hablar. Escupió promesas, lloró, juró que buscaría terapia, que dejaría a Derek, que sería la esposa que siempre soñé. Y cuando vio que yo permanecía inmóvil, cambió de máscara otra vez: «Si me abandonas, voy a decir que me maltratabas, que me manipulabas, que fuiste tú quien arruinó mi vida. Te hundiré, Ryan». Grabadora encendida. Todo quedaba registrado. Me acerqué, la ayudé a ponerse de pie y, con voz serena, le respondí: «Haz lo que quieras, Ruby. Yo ya no tengo nada que perder contigo. La diferencia es que esta vez soy yo quien tiene pruebas, no tú. No podrás manipularme más». Lo nuestro terminó. La vi tambalearse, derrotada, mientras recogía su bolso y salía del estudio, lanzando una última mirada de odio y desesperación. Esa fue la última vez que la vi en persona. Meses después, el divorcio fue oficial. Ruby intentó pelear con demandas falsas y campañas de difamación, pero cada mentira se desmoronaba frente a la montaña de pruebas que presenté con la ayuda de Kate. El juez falló a mi favor, dejándola sin derecho a los bienes que intentó reclamar. Yo salí limpio, libre y, sobre todo, con la certeza de que había roto el ciclo de manipulación en el que había vivido tanto tiempo. Sam, desde prisión, seguía enviando cartas intentando despertar compasión, pero ya no tenían efecto en mí. Natalie, por su parte, desapareció con su hijo en brazos, lejos de la ciudad. Y Ruby, poco a poco dejó de aparecer en redes, su nombre se fue apagando junto con la farsa que había sostenido. Yo, en cambio, comencé a reconstruirme desde adentro. Continué en mi nuevo trabajo, creciendo como profesional y como persona. Retomé el arte, llenando mis paredes de dibujos y diseños que hablaban de resiliencia y libertad.
Y un día, mientras reía con amigos en una terraza, me di cuenta de algo: había pasado demasiado tiempo midiendo mi valor en función de otros, soportando humillaciones que me apagaban. La verdadera victoria no fue ver a Sam esposado, ni a Ruby despedida, ni a Natalie derrotada. La verdadera victoria fue verme a mí mismo en el espejo y reconocer, por fin, a alguien que ya no temía ser quien era. Respiré hondo, con el sol de la tarde golpeando mi rostro, y sonreí. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí el peso del pasado, sino la ligereza de un futuro abierto. Porque a veces, la mayor venganza no es destruir a quienes te hicieron daño, sino liberarte de ellos para siempre.